Muy buenos días, profesora. El día de hoy nos corresponde a mi persona explicarle sobre la actividad número 4 que es sobre el video. Sí, entonces, primero que todo, soy profesor de inglés. Mi nombre es Aristo Ábrego. Soy de la Universidad de Panamá, sede Boca del Toro. Y como introducción, tengo el contenido de Teaching Speaking Skills at the University Level. Esto es uno de los más importantes de las cuatro habilidades que nosotros enseñamos en nuestro segundo idioma. Entonces, Teaching Speaking Skills es con la comunicación que nosotros desarrollamos para una explicación, y entre esto lo más importante que se requiere es una colaboración, expresión de opiniones, debate, y todas estas cuestiones se ven en común, ¿verdad? También speaking no solo se producen palabras, sino también hay que tener en cuenta lo que las pronunciaciones, la gramática, la fluidez en una conversación. Seguidamente tenemos lo que es el topic. El topic principal es Teaching Speaking Skill is one of the four skills. Este es uno de los más importantes de los cuatro que nosotros más utilizamos. Además de eso, también vemos lo que es el listening, el reading, el writing. Listening, que es el de escucha; reading, que es de lectura; y writing, que es de escritura. Entonces, todos estos elementos son importantes en nuestra explicación de clase en cuanto al Teaching Speaking Skill. Seguidamente, vemos lo que es la metodología. La metodología, vamos a ver que el estudiante encontrará una explicación teórica del contexto y su referencia. También, como segundo punto, el estudiante pondrá en conocimiento las habilidades de speaking en el progreso durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos como tercer punto: el estudiante practicará y evaluará lo que ha aprendido durante su proceso de aprendizaje. Esta es una de las actividades que nosotros desarrollamos, profe, en la primera lección de Teaching Speaking Skill. Esto está basado en el boceto, pero el último es en cuanto al video. Y una de las ideas principales es, por ejemplo, el estudiante será capaz de hablar en público en una presentación utilizando video. Como objetivo también tenemos el estudiante a través de un video, eh, se grabará para hacer una presentación en público. La finalidad es motivar al estudiante a hablar en público en una presentación a través de un video. Y la audiencia, que es la licenciatura de inglés de los estudiantes de primer año en la Universidad de Panamá, sede Boca del Toro. También tenemos lo que es el context que se enfoca en Teaching Speaking Skill at University Level. Y como primer punto podemos observar la introducción. Em, una de las actividades que se utiliza más en los Teaching Speaking Skill es el Warm-up Activity. Entonces, en el Warm-up Activity podemos poner como un icebreaker para empezar un contenido. También tenemos pronunciation drills, que utilizamos tongue twister, que es trabalengua. También podemos asignarle lectura para las actividades. Y también los estudiantes se hacen su propia self-assessment, su evaluación. Como primera lección tenemos la introducción a Teaching Speaking Skills. Teaching Speaking Skill es una de los más importantes en la parte de la comunicación efectiva y las situaciones reales que se utiliza a estudiantes para sentirse más confiados en una comunicación, porque muchas veces les cuesta a los estudiantes hacer este tipo de actividades por temor. Entonces, cuando se hace esta clase de actividades, hay que enfocarse en lo que es la gramática, el vocabulario, las pronunciaciones y la interacción entre ellos mismos. Y algunos de los conceptos importantes en esta parte hay que
enfocarse en la fluidez, en la interacción, en las actividades basadas en aprendizaje y también construir confianza en los estudiantes. Como fluidez podemos ver la gramática correcta, las pronunciaciones son muy esenciales en la enseñanza del segundo idioma. Y la interacción como la producción, el listening, el escucha y el significado. Y el task-based learning activity, que es más que el role play, que la dramatización, una entrevista y una discusión grupales. En la confidencia building, muchas veces cuando estamos usando un segundo idioma nos sentimos así como frustrados, con temor a cometer errores. Esos son los problemas que más se enfrentan en esta parte. Seguidamente tenemos lo que es el Teaching Framework, que se enfoca en la actividad de inicio, actividad de desarrollo y la actividad de cierre. Acá como primer punto nosotros tenemos el Introduction to Topic and Tasks, eso como primera pre-task, y Task Cycle como las actividades de desarrollo que nosotros siempre presentamos. En Language Focus es la actividad de cierre. En Como primera actividad tenemos que build confidence in speaking and listening through peer interaction, y encourage spontaneous conversation reporting skill. Como le dije anteriormente, un warm-up activity icebreaker para empezar un desarrollo de una actividad de speaking. Encontramos como primera actividad find someone, encontrar a alguien. Verá, como primer procedimiento tienen 5 minutos los estudiantes para que le expliquen breve las situaciones de la actividad que se va a desarrollar. Hay que tener en cuenta aquí la gramática, eh, la forma de pregunta, y eso obviamente ya se le ha explicado anteriormente al estudiante. Como primera parte si puede observar aquí. Do you like sport? Eso está en presente. También puede utilizar el verb form dependiendo de lo que el estudiante está viendo dentro de la clase. Aquí tiene un ejemplo de Find Someone. En número 2 va a llamar al estudiante, tiene 10 a 15 minutos con la página que se le da o la evaluación que se va a hacer. Y entonces el estudiante se levanta, se pone de pie y camina y pueden hacer la entrevista. Como por ejemplo, do you like sports? Actress, speak English, vegetarian, play baseball. So, for example, do you play baseball? Entonces, el estudiante lo puede hacer, por ejemplo, en esta parte que yo puse video conference o Google Meet, ellos pueden llamar y hacer la pregunta. Y ahí toma el apunte, el nombre del estudiante, entonces hacen la oración afirmativa como María likes basketball. Entonces, como tercer punto, reporting part, eso como 5 a 10 minutos, el estudiante hacen switch, hace un cambio y pueden hacer un reporte de la información, como por ejemplo, I found that Carlos likes sport. He plays soccer on the weekend. Anna is vegetarian. She stopped eating. Y cuestiones como eso, uno tiene que ir poco a poco creándole conciencia al estudiante para que ellos puedan interactuar. Y por último, la parte número 4, que pueden hacer el estudiante un mini forum de las actividades que han hecho. Por ejemplo, aquí in a small group or whole class discuten de la actividad, qué fue lo difícil, qué fue lo fácil para ellos y cuestiones como eso, que hay que tener en cuenta para poder realizar. Y los estudiantes también tienen self-evaluation checklist. Aquí ellos verán qué hicieron bien, qué hicieron mal. Tienen la área de lo que van a evaluar. Ahí se pone un ganchito en lo que han hecho ellos. Y ahí los estudiantes se dan cuenta que lo que están haciendo mal o incorrecto. Y como conclusión, tenemos 3 partes que la enseñanza de habilidades orales constituye un pilar esencial en la formación lingüística, ya que permite al estudiante desenvolverse con seguridad y eficacia en el contexto real. A diferencia de otras destrezas, hablar implica una interacción simultánea de elementos lingüísticos sociales, gramáticas,
vocabulario, pronunciación e interacción. Estos elementos son muy importantes en la comunicación, en Teaching Speaking Skill, pero tenemos que ir creando conciencia del estudiante para que hagan las cosas correctamente. También el enfoque pedagógico se puede equilibrar la fluidez, la precisión, fomentar la comunicación interactiva, promover el aprendizaje basado en tareas significativas, actividades como podemos hacer la entrevista, un foro, una dinámica, como por ejemplo le puse en la actividad Find Someone Who. Eso hace que el estudiante participe, no importa que ellos cometan errores, pero siempre van a tener ese ánimo de participación, de hacer algo dentro de la clase y que se sientan útiles. Aparte de eso, la parte número 3, el ciclo de enseñanza, según Goff Byrne, que es lo que expliqué en uno de los cuadros, que actividades de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre, que ellos le llaman pre-tax, during the tax y the post-tax. Esto ofrece una estructura clara para guiar el proceso de producción oral, facilitando la preparación y reflexión en el conjunto de estos elementos que permite la enseñanza del habla y funcional alineada a la necesidad educativa. Esto es una de las informaciones que le puedo facilitar, profesora, en cuanto a la última asignación del video. Yo espero que la información sea útil y que muchas gracias, profesora, y una de las actividades que de verdad motiva al estudiante a seguir adelante. Muchas gracias.